Cleopatra. Primero de todo quería dar las gracias al profesor Nuno Quisada y al profesor Codiño por la invitación tan amable para participar en este congreso. Y bueno, como comentaba también la presentación que ha hecho la profesora Constanza, y bueno, yo voy a hablar de la coordinación de los trabajadores, a lo que afecta a la seguridad social de los trabajadores fronterizos. El estudio que hizo el profesor Winterhude sobre el tema de fronterizos se refería a otras ventajas, a otras cuestiones que hemos visto que era muy complejo, pero yo voy a referirme fundamentalmente a las prestaciones de seguridad social. Bueno, yo voy a abordar el concepto de trabajador fronterizo, porque vamos a ver que trabajador fronterizo no es un concepto unívoco, no es un único concepto, sino que depende de la rama del derecho que estemos tratando. Incluso en el ámbito comunitario tendremos un trabajador fronterizo o tendremos otro, y a eso vamos a dedicar unos minutos. Y luego voy a hablar de la relación jurídica de afiliación-cotización, dónde deben estar asegurados estas personas. Y por último voy a referir a la relación jurídica de protección, es decir, dónde deben pedir las prestaciones de seguridad social estas personas, los trabajadores fronterizos. Bueno, la definición que los reglamentos de coordinación ofrecen de trabajador fronterizo, como ven, la tengo ahí copiada. Lo que se refiere es a una persona que realiza una actividad profesional en un Estado miembro pero reside en otro. En principio, la actividad profesional puede ser por cuenta ajena o puede ser por cuenta propia, como dice el propio reglamento. Y lo que se pide es un retorno periódico al estado de residencia. Es decir, que además de vivir en un sitio distinto donde trabaja, retorna diariamente o al menos una vez por semana. Una primera pregunta que te puedes plantear cuando abordas esta cuestión es decir, bueno, ¿cómo se controla el retorno? Los sistemas de seguridad social, al menos el español, yo creo que una vez que una persona da un domicilio para quedar asegurado, el control del domicilio de la persona es muy relativo. Quiero decir que muchas veces no es real, es decir, se puede evitar dar un domicilio ficticio. Esta es una práctica que se venía haciendo durante mucho tiempo, pero que últimamente parece que ya los fronterizos están aflorando, están dándose a conocer, y realmente las personas reconocen que residen en otro Estado miembro, tal vez también porque están teniendo menos trabas a la libre circulación, o sea, se encuentran más seguros. Yo creo que están aflorando más trabajadores fronterizos, según la Comisión Europea, ahora mismo hay 1,6 millones, pero puede ser que haya muchos más, lo que pasa es que no es tan fácil de conocer. Lo que quiero también deciros es que las previsiones, el número que la Unión Europea maneja, es un número de 1,6 millones de trabajadores. Yo cuando lo comprobé estaba en la misma cifra que el otro profesor, 1,1, pero hablaban de trabajadores, daba a entender que eran trabajadores por cuenta ajena y eran trabajadores comunitarios. Hay que pensar que en el marco de los reglamentos de coordinación, los trabajadores extracomunitarios, los nacionales de terceros estados, también están cubiertos por los reglamentos de coordinación. Es decir, que una persona que sea nacional de un tercer estado, sea nacional chino, pero resida legalmente en España, puede trabajar, si tiene autorización para ello, en Portugal y volver a su lugar de residencia todos los días. Sería un trabajador fronterizo cubierto por el reglamento. Por lo cual, yo entiendo que estamos ante, ¿cómo podríamos decir? Existen diferentes conceptos de trabajador fronterizo, y el fronterizo de los reglamentos es muy amplio, es muy grande. Hay un asunto, el asunto RUR, es un asunto muy antiguo, pero es un asunto relativo a una señora polaca que era trabajadora fronteriza cuando Polonia todavía no era un Estado miembro de la Unión Europea. Esta sentencia solamente la traigo a colación para que ustedes vean que en ese momento esa persona vivía en Alemania con su marido, que era un trabajador alemán sedentario. Ella se trasladaba todos los días a Luxemburgo a trabajar, y cuando quedó desempleada pidió la prestación de desempleo en Alemania, y allí pidieron, bueno, usted nunca ha trabajado aquí, entonces, bueno, usted es el estado de residencia, pidieron que le acreditara a Luxemburgo las cotizaciones realizadas. Luxemburgo dijo que no se aplicaba el reglamento a esta señora, como efectivamente pasaba en ese momento,
Y Luxemburgo, por otro lado, dijo que no cumplía el requisito de residencia. Esta persona no obtuvo las prestaciones. Esta respuesta de 2001 del Tribunal de Justicia, no había cobertura en ese momento para esta señora, no tendría esta respuesta actualmente. Actualmente, desde el año 2003, los trabajadores extracomunitarios con residencia legal, esto que ahora tanto dice el Tribunal de Justicia, la residencia legal, hablamos de residencia legal administrativa. Hablamos de residencia legal de la Directiva 2004/38. Eso sí se exige a los extracomunitarios. El reglamento 1231/10, que es el que permite la aplicación de las normas de coordinación a los extracomunitarios, sí exige residencia legal. También debo decir que el reglamento de coordinación comunitaria no exige residencia legal, no existe ese requisito dentro de su marco, aunque veremos que el Tribunal de Justicia parece tener actualmente otras opiniones. Una cosa que me he planteado yo, que quizás es un poco extraña, cuando hablamos de fronterizos, desde luego en el ámbito de libre circulación siempre se ha dicho que son los que están con frontera intermedia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? España, cuando ves datos, por ejemplo, yo que he consultado al Servicio Público de Empleo español, ¿qué datos hay? Hablamos de fronterizos, hablamos de Portugal, hablamos de Francia, hablamos de Gibraltar, pero realmente, si se dan cuenta, en la definición en ningún momento se dice que tiene que haber una frontera común. ¿Sería fronterizo un trabajador portugués que trabaja en Londres, vive en Portugal y vuelve todos los fines de semana a Portugal? Pues yo no lo tengo tan claro que no lo sería a efectos del reglamento. ¿Por qué no? Hay un retorno, hay un lugar de residencia y eso podría ser perfectamente. Sin embargo, tradicionalmente todos los casos que yo he leído del Tribunal de Justicia siempre se han referido a una frontera común, ¿de acuerdo? Pero no debería por qué ser así, ¿de acuerdo? Un problema que yo, cuando le he querido dar un toque práctico a esta ponencia, yo he hablado con las personas de EURES transfronterizo, que están trabajando en la frontera entre Portugal y España, al norte de Portugal. Me comentaban que un problema es la falta de información. O sea, yo creo que esto sí es constante. Las personas, cuando se enfrentan a la coordinación de la seguridad social, están confusas, es problemático. Pero los fronterizos, que son un tipo de trabajador migrante, tienen problemas adicionales. ¿Por qué? Porque su situación es todavía más compleja. Los reglamentos de coordinación pretenden evitar los problemas de seguridad social de las personas que se mueven de un estado a otro. Pero en el caso de los fronterizos es todavía más complicado, porque son un tipo del que todo el mundo se olvida. Es decir, cuando tenemos en mente un trabajador migrante no pensamos en el fronterizo. Los fronterizos son los grandes olvidados de la Directiva 2004/38, los fronterizos no los tenemos en mente. Entonces, los trabajadores fronterizos, cuando se enfrentan a la seguridad social, tienen muchos problemas porque la seguridad social siempre presume que sus destinatarios viven en su estado, son nacionales de su estado, cuando eso no es así, cuando la gente se está moviendo constantemente. Es una presunción errónea y en el caso de los fronterizos hay como una división, están como cortados por la mitad, entonces eso es mucho más problemático. Pero ¿cómo se determina la residencia? Esto es un problema importante a decir. Bueno, lo que sí está claro es que es única, eso lo ha dicho el Tribunal de Justicia, a efectos del reglamento solo puede haber una residencia, y además han dicho que es una definición autónoma. Yo ahora no me atrevo mucho a decir esto porque es una definición autónoma de la residencia administrativa y autónoma de la residencia fiscal. Lo que te están diciendo el reglamento es que es la estancia habitual. Solamente te dice eso en un primer momento, solamente estancia habitual. No es mucho decir, no aclara demasiado, plantea dudas. Y lo que te están diciendo el reglamento de desarrollo, para desarrollar esto de estancia habitual, es que es donde está el centro de intereses del asegurado. Te está diciendo dónde está el centro de intereses. Pero ¿dónde está el centro de intereses de una persona? Si te vas al reglamento de desarrollo, te dicen, bueno, primero la duración y continuidad de su presencia. ¿Cuánto tiempo está usted en un sitio? ¿Cuánto tiempo está en otro? Y luego te hablan de la situación personal del interesado. Y dices, bueno, ¿y eso exactamente qué es? Y entonces te dicen, actividad, donde trabaja usted. En el caso nuestro, la residencia se une a la actividad, entonces estaríamos diciendo que está residiendo en el otro país. Los lazos familiares, si la familia
está en el otro país de residencia. La actividad no remunerada, si tienes una actividad lúdica a los fines de semana, también pesaría. El alojamiento, la permanencia, el tipo de alojamiento que tengas y la residencia fiscal. Pero lo curioso es que si ni siquiera en estos casos está claro dónde resides, lo que tiene... Vamos a ir poco a poco para atrás, si me deja. A ver. Sí. No. Me he ido mucho más para atrás. Esto vale. Ahí. Lo que te están diciendo es que si la persona no está claro dónde reside, te dicen que es la voluntad de la persona, las razones para el traslado. Pero ni siquiera aquí puede haber un traslado. Es decir, la voluntad de la persona es la que decide dónde reside. O sea que hay muchas dudas de la residencia. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿dónde reside un ciudadano portugués, soltero, sin hijos, que trabaja en España, tiene domicilio en ambos países y regresa a Portugal los fines de semana y las vacaciones? Pues no es tan fácil de decidir. Me refiero, la comisión ha hecho guías, se discuten, pero no es una solución sencilla. Esto es un caso que a lo mejor no es muy complicado. Luego están los pensionistas que viven, los llaman golondrinas, que viven mitad de año en un sitio, mitad de año en otro. La vida es muy complejo saber a efectos del reglamento, necesitamos seguridad jurídica y esta norma, desde luego, mucha seguridad jurídica no otorga. ¿Qué pasa con los trabajadores que trabajan en más de un estado? Eso también se puede plantear. En principio, yo solamente apuntarles aquí que el trabajador no será fronterizo si trabaja una parte sustancial de su tiempo de trabajo, más del 25%, se ha dicho en el reglamento de desarrollo, en el estado de residencia. En ese momento, a partir de ese momento, si tú trabajas, imaginemos una persona que vive en Portugal, trabaja en España, pero luego una parte sustancial de su actividad también la desarrolla en Portugal, trabaja en los dos sitios. Si hay una parte sustancial en el estado donde resides, te has de asegurar en el estado donde resides. ¿Qué es sustancial? Pues hablaban de ese 25% y a veces pues no es tan sencillo, pero bueno, en principio las empresas a veces tratan de evitar el aseguramiento de un trabajador en otro estado miembro y ahí podemos encontrar fenómenos como los llamados falsos desplazados y situaciones más complejas de las que ahora les comentaré. ¿Qué pasa con los trabajadores desplazados? Los trabajadores desplazados son personas que, imaginemos, yo estoy trabajando para una empresa, yo soy fronteriza, resido en España, trabajo en Portugal y mi empresario portugués decide trasladarme a Alemania, donde ha conseguido un contrato para construir un puente, para construir una... Entonces yo soy trasladada a ese segundo. ¿Puedo ser una fronteriza destacada? ¿Por qué interesa? ¿Por qué existe la figura del destacamento? La figura del destacamento existe porque te permite mantenerte afiliada al estado de origen durante un tiempo. El fronterizo en realidad puede ser indefinido, el destacamento ha de ser temporal. ¿Puede haber un fronterizo destacado? Pues en principio sí, yo podría ser fronteriza y ser destacada. Pero ¿cómo se mantiene mi condición de fronteriza? El reglamento antiguo decía, bueno, si usted está durante 4 meses destacado, se le permite evitar que tenga que retornar diariamente o semanalmente. Eso hacía el reglamento antiguo. En el reglamento actual no encontramos referencia a ese límite de los 4 meses. ¿Qué pasa entonces? ¿Pierdes la condición de fronterizo? No está muy claro. Parece que en principio se te exime de volver, pero ¿realmente eres un fronterizo ya? Es un tema que debería ser aclarado, que debería existir una norma. O sea, a veces la simplificación que se ha buscado con el nuevo reglamento deja cuestiones abiertas, ¿de acuerdo? Luego está el falso desplazado, que les decía ahora. Una empresa portuguesa quiere un representante en España, que vive en España, que va a trabajar en España. Hay una tentación grande de evitar la figura del fronterizo y no contratar, o sea, lo que hacen en lugar de contratar en España, afiliar en España, asegurar en España, ¿qué hago para evitar toda la complicación administrativa? Contrato en Portugal, doy de alta en Portugal y desplazo a esa persona a trabajar en España. Es un falso desplazamiento y eso existe y es cotidiano y se utiliza. ¿Por qué? Porque si no, una pequeña empresa portuguesa ha de tener un representante en España que le permita asegurar a esa persona, o sea, es decir, se complica. A veces quieren que sea el propio trabajador, la persona que representa y que hace los trámites. Eso complica muchísimo, la gente busca la simplicidad. El reglamento no parece una buena forma, no usa un sistema fácil para el empresario y el empresario se salta la norma.
Luego está el tema de los teletrabajadores, que traigo aquí porque muchas veces no se sabe, no hay norma específica en el reglamento. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con una persona que mantiene, a lo mejor teletrabaja, o sea, está teletrabajando, está contratado por una empresa española, trabaja para una empresa española, a la que viene a lo mejor una vez a la semana o una vez al mes, pero vive en el Algarve y manda telemáticamente su trabajo todos los días? Ahí no se sabe muy bien en qué punto estamos. Puede ser que la primera familia viva todavía en España, los vínculos familiares, ahí se complica todo, no se sabe dónde se trabaja, no se sabe muy bien dónde se reside y no hay norma específica. A mí no me parece que el teletrabajo está incrementándose, el teletrabajo va a ser un problema, se podría buscar alguna solución. En los reglamentos no encontramos nada todavía para solucionar este tema. Bueno, la relación jurídica de afiliación, aquí voy a ser breve, se aplica la regla general. Yo soy un trabajador fronterizo, ¿dónde me debo asegurar? ¿Dónde debo estar cotizando? Es la lex loci laboris, la ley del lugar de trabajo, la que se debe aplicar, un único aseguramiento. ¿Esto qué permite? Pues permite evitar la doble cotización y permite también, de alguna manera, que el estado de residencia pueda gravar a través de impuestos que en realidad son cotizaciones. Bueno, esto a lo mejor en nuestro caso no se ha dado entre España y Portugal, pero sí se ha dado con Francia. Francia es un país que tiene unos impuestos asociados a la residencia, generalizados, que servían para financiar prestaciones de seguridad social. Francia intentó gravar con esos impuestos a los trabajadores fronterizos que residían en Francia, aunque trabajaban en otro Estado miembro. Estas personas estaban afiliadas a otros Estados miembros, cotizaban en otros Estados miembros. ¿Qué dijo el Tribunal de Justicia? Dijo el Tribunal de Justicia, si estas personas, si estos supuestos impuestos son en realidad cotizaciones, hay una doble cotización. Francia no puede imponer lo que ella considera impuestos, pero son cotizaciones a los trabajadores fronterizos. Recientemente han dicho que tampoco pueden, no solamente no gravar las rentas de trabajo, tampoco pueden gravar el patrimonio, ¿de acuerdo? Y eso lo han dicho recientemente en la sentencia Reuter. Aquí no me voy a detener más, lo que sí, por ejemplo, podría hacer referencias al tema de los mini-jobs, es decir, hay países, tú dices, bueno, yo me afilio al lugar de trabajo, pero puede ser que la afiliación, el aseguramiento que te proporciona el lugar de trabajo sea ínfimo, sea muy pobre. Y esto está sucediendo en países como Alemania, que solamente te aseguran para una serie de contingencias, no tienes una cobertura real, lo cual hace que el trabajador fronterizo esté en una situación de desprotección, ¿de acuerdo? No soy capaz de... A ver. Respecto a qué pasa con la protección, yo les voy a dar aquí una visión general. ¿Qué es lo que sucede cuando yo soy un trabajador fronterizo, que estoy asegurado en el estado de empleo y pido protección? ¿Quién me tiene que pagar a mí las prestaciones? Entonces aquí vamos a ver un poco una visión general. Quiero decirles aquí que no estamos hablando de asistencia social, estamos hablando de prestaciones de seguridad social. Y entonces yo creo que aquí es diferente. Y es diferente, ya de ser diferente, porque las prestaciones de seguridad social tienen su normativa específica. ¿Qué pasa con la incapacidad temporal y la maternidad? Bueno, pues la incapacidad temporal y la maternidad hay un desdoblamiento. La parte sanitaria se ofrece en el estado de residencia, pero la parte económica, la prestación de maternidad y la prestación de pecuniaria se ofrece a través del estado de empleo. Es el estado de empleo el que tiene que aplicar su normativa y ver si la da o no la da. Sin embargo, existen acuerdos administrativos que permiten que se pague, ahora mismo en Portugal o en España, a pesar del que paga es el estado de empleo. Facilitan el abono por el estado de residencia. La paternidad es el estado de empleo, las prestaciones familiares son también el estado de empleo. ¿Qué pasa aquí? Pues ¿qué pasa? Que puede haber acumulación de prestaciones. Hay muchísimas sentencias del Tribunal de Justicia que hablan sobre acumulación de prestaciones, que se da mucho en caso de trabajadores fronterizos. ¿Por qué? Porque puede haber un miembro de una pareja que sea fronterizo y otro que sea trabajador en el estado de residencia y puede haber acumulación de prestaciones. Siempre priman, aquí de una manera muy simple,
siempre prima la prestación donde hay trabajo y residencia. Es decir, que un trabajador fronterizo portugués que vive en Portugal y trabaja en España, si su mujer también trabaja en Portugal y los niños residen en Portugal, las prestaciones familiares las habrá de pagar Portugal. Y es una gran suerte porque las prestaciones españolas son muy pequeñas, son muy bajas, y las prestaciones portuguesas, aunque me han contado que tampoco son una maravilla, pero me han dicho que están asociadas a otras ventajas, por ejemplo respecto del colegio, una serie de cosas que los trabajadores portugueses las piden. Y entonces hubo un problema que parece que ya está solucionado, que era que para que ellos pudieran pedir las prestaciones portuguesas, España tenía que denegar las suyas por escrito y de forma razonada. España denegaba, pero no decía nada. Entonces finalmente ya se llegó a un acuerdo y empezaron a decir las cosas por escrito y favorecieron ya que la persona con la negativa española pudiera ir a Portugal a reclamar. Esto lo ha dicho el Tribunal de Justicia. Cuando no hay un vacío de cobertura por el estado de empleo, en el asunto Bosman, que no es el del futbolista, es otro distinto, aquí lo que te están diciendo es que cuando el estado de empleo no cubre, puedes ir al estado de residencia y pedir las prestaciones que solo se dan por la mera residencia. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué existe esta jurisprudencia? Esta jurisprudencia se basa en que un trabajador migrante y por tanto también un trabajador fronterizo no puede perder derechos por culpa del reglamento de coordinación. El reglamento de coordinación está para ayudar, no para restar. Entonces, si existe un derecho nacional que existiría sin el reglamento, ese derecho nacional ha de respetarse. Eso se llama la intangibilidad de los derechos nacionales que no pueden ser recortados por el reglamento. Eso es un principio que se dijo ya en los años 70 con Petroni y que se mantiene. Es un principio general interpretativo de los reglamentos. Las pensiones serán pagadas por el estado de empleo y se pagan a pro rata temporis. Todos los estados de empleo pagarán una parte de la pensión. Una pensión no es que se divida en una pensión entre todos, sino cada uno paga una pensión proporcional. Aquí ha habido demoras, pero esto lo sufren todos los trabajadores migrantes, porque hay que identificar cotizaciones antiguas o lo que sea. ¿Cuáles son las normas específicas para los fronterizos? Pues son asistencia sanitaria, desempleo y accidente de trabajo. Accidente de trabajo, simplemente deciros que se facilita el traslado al estado de residencia del accidentado, aunque el estado de empleo no dé la autorización. Vamos a ver qué se dice de asistencia sanitaria y desempleo, y voy a ir rápido porque creo que voy un poco mal de tiempo. Bueno, los trabajadores, la asistencia sanitaria, lo que se ha pretendido por el reglamento es que haya una doble cobertura. Yo creo que el deseo de los verdaderos fronterizos de tener doble cobertura sanitaria sí que ha facilitado que se inscriban como tales, que se identifiquen como tales. Hay doble cobertura, es decir, tú tienes asistencia sanitaria en el estado de empleo y en el estado de residencia. ¿Qué ha sucedido con los familiares? Bueno, pues aquí yo quiero hacer hincapié en que los reglamentos de coordinación últimos, los que estamos aplicando ahora, son fruto de la unanimidad. Y para conseguir alcanzar objetivos, para conseguir avanzar, se tuvo que recurrir a los llamados anexos. Es decir, todos los derechos están sometidos a que los estados estén incluidos en determinados anexos. Entonces tú no puedes dar un derecho general, sino que has de mirar el anexo que te permite asegurar que tienes ese derecho. A mí me parece una técnica jurídica muy triste, pero necesaria y muy confusa. ¿Esto qué quiere decir? Los familiares de los fronterizos tendrán cobertura en el estado de empleo, en el estado de residencia también tendrán en el de empleo, pero si están mencionados en el anexo 3. Yo quería usar la última versión que tengo de esta transparencia, de esta slide, porque esto se está renegociando. Muchos estados han salido, Croacia también ha querido salir, creo que Finlandia también. Suecia no aparece aquí, pero debería estar. La versión última que les he mandado yo creo que lo podrán ver mejor, pero lo que quiero que vean es que algunos países salieron del anexo, otros han salido, pero como no se ha aprobado la nueva versión, pues no están. De manera que si tú eres un trabajador fronterizo y tú tienes familiares, para saber si tienes doble cobertura tienes que consultar estos anexos y ver en qué punto están. Ahora mismo se está creando una comisión ad hoc que van a hablar de qué pasa con este anexo, que no va a desaparecer, porque dos países de la EFTA también se han unido a esto. Están Islandia
creo que es Noruega también, están incluidos también en este anexo. Es decir, hay estados estados de empleo que no quieren dar la cobertura completa a los familiares de los trabajadores fronterizos. ¿Qué significa esto? Porque dices, bueno, yo tengo la tarjeta sanitaria, que tampoco importa mucho. No, la cobertura no es igual. Con la tarjeta sanitaria la cobertura es la necesaria durante una estancia temporal en un estado, es decir, que es lo que se necesita para ese momento. A ti no te van a dar un tratamiento completo de cáncer con una tarjeta sanitaria, ni te van a tratar de la manera igual que un asegurado español. Entonces, como no es lo mismo, es importante que este anexo, para mí debería desaparecer, pero entiendo que es difícil y de hecho va a perdurar. O sea, a mí la última información que tengo es que perdura, cambian algunos estados, pero hay 5 estados que todavía mantienen sus restricciones, ¿de acuerdo? Los trabajadores fronterizos jubilados se les permite también que continúen un tratamiento que habían iniciado en el estado de tratamiento. De nuevo tenemos aquí el tema de los anexos. El estado de empleo ha de estar incluido en el anexo quinto y de nuevo vemos que algunos estados están y otros no están. De manera que es un derecho que se ha publicitado pero que realmente existe en función de que los estados estén en el anexo quinto o no lo estén. Y no hay muchos, como pueden ver, estamos nosotros, Portugal y España, pero hay muchos estados que no han querido estar ahí. De manera que un fronterizo que inició un tratamiento siendo trabajador puede que no pueda continuar el tratamiento en el estado de empleo y haya de ser tratado en el estado de residencia por otros médicos, por otro equipo, por otra situación. Esto es muy... así contado, parece, bueno, no pasa nada, pero a nivel de una persona quiere continuar su tratamiento en el estado de empleo y no siempre puede, ¿de acuerdo? Entonces el fronterizo tiene esta gran desventaja. Bueno, ¿qué pasa con el desempleo? Pues aquí vamos a ir también, intento ir rápido. Lo normal es que se te reconozca en el último estado de empleo, ¿de acuerdo? Y que en principio el estado de... La regla general es que el estado competente sea el estado de empleo. La excepción es cuando no coincide el estado de empleo y el estado de residencia. Con carácter general, el trabajador elige dónde se va a poner a disposición, si en el estado de residencia, si en el estado de empleo. ¿Qué sucede con los fronterizos? Bueno, pues con los fronterizos es la excepción de la excepción, podríamos decir. Si es trabajador si el desempleo es parcial, se mantiene el vínculo con el estado de empleo. Pero si el desempleo es total, o sea, es decir, no es temporal, no se mantiene ningún vínculo con el empleador, estamos ante un desempleo total y la competencia exclusiva es del estado de residencia. En principio, esto lo dice muy claramente la exposición de motivos del Reglamento de Desarrollo, pero ha sido aclarado, porque no estaba tan claro, por una reciente sentencia. Es decir, tú te puedes poner a disposición de los servicios de empleo del estado de empleo para efectos de políticas activas, por ejemplo para cursos, para que te informen de ofertas, pero la prestación te la paga el estado de residencia exclusivamente. Y esto es así, aunque seas lo que se llamó pseudofronterizo, es decir, aunque tengas vínculos muy fuertes con el estado de empleo. ¿Qué había pasado antes? Pues la sentencia Mitre había dicho no, si usted mantiene vínculos muy fuertes con el estado de empleo, también puede pedir la prestación allí. Ahora han dicho que no. Sin embargo, esta sentencia, a mi modo de ver, no es del todo consistente. ¿Por qué? Porque si tú demuestras que tu centro de intereses, tu residencia a efectos del reglamento, está en el estado de empleo, tú en realidad no eres un fronterizo y se te debería aplicar la regla general. Es más, si tú eres un desempleado fronterizo y estás cobrando una prestación, lo que se ha dicho por el Tribunal de Justicia en la sentencia, no sé si lo voy a decir bien, que hay holandeses aquí, Huybrechts y Coset, si tú retornas al estado de empleo, la ficción de la aplicación del estado de residencia se rompe y vuelve a aplicarse el estado de empleo. Y esto es muy importante, porque las personas, en el fondo, aunque no hayan reconocido un derecho de opción y aunque la sentencia Yeltes diga que no se aplica a los pseudofronterizos porque asume que la residencia se mantiene, son fronterizos todavía, si tú demuestras que ya no lo eres, que tu centro de intereses está en el otro país de empleo, o si directamente cambias tu residencia y dices, no, me voy al estado de empleo a vivir,
en ese momento tendría que ser competente el estado de empleo para pagar prestaciones. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces la gente se mueve, los migrantes se mueven para tener un mejor nivel de vida, para cobrar más, para tener un salario mejor. Y también esperan prestaciones de desempleo acordes al salario que percibían. Es cierto que se va a aplicar el salario que tenías en el estado de empleo, pero es verdad que se va a aplicar la legislación del estado de residencia, que puede tener topes, que puede decir, bueno, me da igual lo que ganabas, en España ganes lo que ganes, como mucho, si tienes 2 hijos a tu cargo tienes 1.300 euros de desempleo. Si no tienes ningún hijo a tu cargo son 1.000 euros, que es prácticamente el tope que hay en Portugal también. De manera que en realidad lo que tú hayas ganado tampoco es tan importante. La tasa de sustitución es diferente. Entonces, bueno, vemos que hay esa dicotomía, prestaciones en el estado de empleo y las políticas activas de empleo te puedes poner en el estado de empleo, en el estado de residencia o en los dos. Y hay que coordinar ahí, y hay dificultades, veremos que prima siempre el estado que está pagando las prestaciones, es el que dirige un poco la situación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ha dicho el profesor antes, que sí, me puedo poner a disposición de quien yo quiera, pero esto se hace de verdad. Entre España y Portugal no. ¿Por qué? Porque las oficinas de empleo españolas, por lo menos, tienen un programa informático que exige residencia, exige dar un domicilio en España. Entonces, informáticamente es imposible inscribir a un fronterizo, salvo que dé un domicilio, y ya no sería fronterizo, un domicilio en España, un domicilio ficticio, no se puede inscribir. Es un obstáculo administrativo insalvable. Hasta que no cambien el programa, nosotros no... Entonces, una persona que a lo mejor le interesa hacer cursos formativos en España, no puede, porque no puede inscribirse en España. O sea, es un derecho que está absolutamente ninguneado, olvidado, cuando es de fácil realización, pero no se hace, ni los fronterizos se inscriben. Hay un curso en Valencia estupendo y las personas de la frontera podrían ir, pero no se utiliza, no se usa, pero porque no se pueden inscribir. ¿Qué pasa? Hemos dicho que se aplica el estado de residencia con carácter general, el estado de residencia aplica su normativa, coge el salario extranjero, pero puede pasar que en el marco de esa normativa no haya derecho a desempleo. Puede suceder. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en la norma portuguesa se exige que la persona quede, si ha sido despedida disciplinariamente, que reclame judicialmente. Si a mí me despiden porque me han dicho que yo llego tarde todos los días en España y yo no reclamo en España, porque en España hay desempleo, que el despido sea procedente, sea adecuado, yo cuando pida mi derecho a desempleo en Portugal me van a decir, no, usted no está en situación de desempleo aquí en Portugal, no es involuntario. O sea, se plantean problemas, el fronterizo tiene que saber mucho derecho, mucha normativa, la suya, la de fuera, entonces es complicado. Aparte de eso, pensar que una persona que está en desempleo puede caer en incapacidad temporal, puede pedir una maternidad, y pensar que el estado de residencia está pagando unas prestaciones y todo lo demás va a ir al estado de empleo y tienen que suspender una prestación para pagar la otra por el estado. La coordinación es máxima, es compleja, es muy difícil. Y luego respecto del cálculo, bueno, pues decir pues lo que hemos comentado antes de los topes. ¿Os dais cuenta? Yo os comento un poco, voy un poco rápido, pero quiero que veáis como la complejidad, la dificultad que hay. Aparte de todo esto, ¿qué es lo que pasa? Un estado de residencia que no tenía un trabajador, de pronto se encuentra pagando una prestación por desempleo. Nunca ha tenido cotizaciones este señor. Dice, bueno, ¿y esta carga? Yo tengo que pagar una prestación por desempleo, tengo que totalizar todos los periodos foráneos. Yo no tengo cotizaciones de este señor. Entonces se creó una figura de un reembolso. Pero es un reembolso, no lo olvidemos, parcial. Se reembolsan como mucho 3 mensualidades, como máximo 5 cuando lleva mucho tiempo trabajando. Este reembolso hace pensarlo un poco fríamente, no compensa económicamente al estado de residencia la carga que tiene. ¿Por qué? Porque en realidad las personas, o sea, es decir, están pagando una prestación por desempleo de la que se pueden recuperar 3 y 5 meses como mucho. Y además, esto supone una carga administrativa muy fuerte para las administraciones, ¿de acuerdo? Entonces, es complicado.
Pensar que el estado de empleo en realidad para ellos es estupendo, es un ahorro. Para el estado de residencia es una carga administrativa, es una complejidad añadida con la que no contaba. De pronto tiene un montón de fronterizos, es hacer las reclamaciones en plazo. La complejidad es mucha. Si veis la decisión U4 de la Comisión Administrativa, no es fácil. Los países están descontentos, quieren clarificaciones. Esto se tendrá que cambiar o se tendrá que aclarar. Pero los reembolsos, yo he estudiado mucho asistencia sanitaria y los reembolsos no son una solución, son un gran problema, ¿no? Y luego, bueno, la exportación. Simplemente deciros que se puede exportar las prestaciones de desempleo. Los fronterizos, por supuesto que las pueden exportar. Te las puedes llevar a Francia. Ahora mismo se pueden exportar las prestaciones de desempleo 3 meses y se puede prolongar a 6. Quieren ahora, parece que el nuevo reglamento querrá poner 6, pero bueno, eso se va a ver, ¿no? No hay problema. Lo que te están diciendo es que cuando realmente vuelves a... Donde no se puede exportar es al estado de empleo. Si vuelves al estado de empleo, surge la competencia del estado de empleo y decae la del estado de residencia. Estamos hablando de exportación a terceros estados. Y yo creo que por confusión con la sentencia Cochet se había denegado por Holanda, pero Holanda ha de exportar las prestaciones de desempleo, ¿de acuerdo? Y eso ya está claro. Y bueno, esto ya es un poco de cosas que os he puesto de bibliografía, y está el estudio del profesor Binder, que me parece muy interesante. Y nada, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.